hace un mes o un poco más que venimos orando todos los sábados, todos los días. Venimos orando todas las noches a las 7:45 más o menos, y estamos orando por cada familia para que Dios sane, para que Dios restaure. Y mientras que estaba orando, el Señor puso un sentir en mi corazón de poder hablar referente a la sangre de Cristo. Y eso quiero hablar un poquito hoy y traer una enseñanza: qué es la sangre de Cristo en nuestras vidas, qué hace y qué podemos alcanzar y qué podemos lograr acercándonos a Dios. Para esto, si han traído Biblia, si no, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer un poquito, algunos versículos varios, para poder entrar y que se entienda lo que queremos decir. Vamos a leer un par de versículos, así entramos en la historia. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí nomás. Señor, en este momento te presentamos esto que hemos leído y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones con tu palabra, y que tú traigas claridad y traigas luz a nuestras vidas, y que podamos entender qué es lo que tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros y para nuestros hogares, nuestras casas. Señor, gracias te damos y dejamos tu palabra en tus manos para que tú actúes como tú deseas, en el nombre de Jesús. Yo había dicho que quería hablar acerca del poder de la sangre. Y cuando nosotros éramos jovencitos, no es que estemos tan viejos ahora, pero cuando éramos más jóvenes o menos viejos, en la iglesia, por cualquier cosa que uno pasaba, generalmente la gente decía: ¡ay, la sangre de Cristo! Y quizás había gente que no entendía nada a qué se refería eso. Después, con el tiempo, ese significado dejó de utilizarse, esa expresión dejó de utilizarse. Pero yo creo y quiero que volvamos a rescatar el significado de la sangre de Cristo, sobre todo para nuestros hogares. En el versículo 1, en el primer versículo, encontramos que cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Egipto, para esta gente, representaba esclavitud, porque el pueblo de Dios hacía más de 400 años que estaba en esa tierra, y el pueblo de Egipto los castigaba, les daban de comer apenas, y el pueblo de Dios sufría en manos de los egipcios.
Entonces el pueblo de Dios comienza a decirle, Señor, libéranos de este pueblo, libéranos de la esclavitud. Tanto clama el pueblo de Israel que llega un momento que Dios levanta a Moisés y le dice, quiero que saques a este pueblo de esa tierra de esclavitud. Entonces en ese momento yo quiero que nosotros comencemos a ver nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que hoy te puede estar afectando. Gracias a Dios ninguno hoy está en una esclavitud física como en ese entonces el pueblo de Dios. Pero hoy muchas veces tenemos otro tipo de esclavitud. Quizás tenemos deudas, quizás estamos enfermos, quizás venimos con cosas de nuestro pasado cargando sobre nuestros hombros. Y saben, en medio de esa esclavitud, Dios levanta gente para que sea de bendición a su pueblo. Y Dios les da una palabra, y la palabra que Dios le da a esta gente es que los iba a llevar a libertad, los iba a llevar a una tierra para que estuvieran bien. Y ese mismo Dios que habló en ese entonces es el que nos habla hoy y nos dice, a pesar de la tierra en la que podamos estar, que quizás estemos enfermos, endeudados, quizás estemos tristes, amargados, la situación que nos pueda llegar a esclavizar, Dios nos dice que de ese lugar Él nos puede llevar a una tierra mejor. Y está en que nosotros creamos esa palabra y creamos al poder que Dios tiene para liberar nuestras vidas. En ese entonces Dios liberó toda una nación, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y Dios los saca con una mano poderosa. En ese entonces Dios manda unas plagas para que Egipto, Faraón, vea el poder que Dios tiene. Siempre Faraón endureció su corazón. Entonces Dios dice, bueno, esta va a ser la última plaga que les voy a mandar. Y manda la muerte de los primogénitos. Entonces ahí entra en juego lo que leímos recién, que Dios dice, quiero que tomen un cordero. El cordero no tenía que tener defecto, el cordero tenía que ser macho, el cordero tenía que estar intachable. Lo iban a matar, a la sangre la iban a guardar en un rincón y iban a asar la carne. Se tenían que juntar por familias para comer ese cordero y no tenía que sobrar nada. Y Dios les dice, quiero que unten y con esa sangre que fue derramada de ese cordero pinten los marcos de la puerta, pinten los dinteles de la puerta, porque cuando venga ese ángel que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, Dios iba a pasar de largo en aquellos lugares donde estuviera la sangre del cordero. Eso es toda una simbología a lo que Cristo después hace en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida en esa cruz y Cristo derramó cada gota de su sangre para comprarnos a nosotros, para rescatarnos, para librarnos de la muerte eterna, para traer vida eterna a nosotros. Entonces imagínense esa noche cuando entra ese espíritu y entra a matar a todos los primogénitos de los egipcios, pero ninguno del pueblo de Israel es tocado, ninguno. ¿Por qué? Porque esa sangre que estaba pintada en el dintel de la puerta era la marca para que eso malo no penetrara. Hoy esa sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder para nuestras vidas. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una marca, si nosotros creemos, esa marca viene a nuestros corazones para que todo lo que se pueda levantar en el mundo, para que todo pecado que pueda haber afuera, para que todo aquello que quiera destruir nuestras casas, destruir nuestras familias, destruir nuestras finanzas, no pueda penetrar en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos que creer en ese poder libertador de nuestro Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ha sido muy grande y es muy grande, y eso nos alcanza para salvación, para vida eterna y también para que ese bien entre hoy en nuestros hogares. Viendo un poquito de esta historia, yo quiero que leamos versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El pueblo de Israel tenía una gran promesa. Dios les estaba prometiendo, si ustedes me hacen caso y marcan las puertas de sus casas, la maldad no va a entrar a ustedes, el mal no va a penetrar en sus hogares, y esa promesa sigue estando el día de hoy para nosotros, es vigente. Eso pasó al pueblo de Israel hace muchos años atrás,
Pero ahí está lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos en lo que Cristo ha hecho, creemos que Él murió por mí, creemos que Él ocupó nuestro lugar, Él nos limpia de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. ¿Saben esta gente? Yo me imagino cuando llegue esa noche, y me imagino que los egipcios deben haber estado llorando por la muerte de cada primogénito. Tiene que haber sido lamento de ver cómo los primogénitos iban muriendo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba dentro de su casa y ellos no veían nada. Ellos no veían la sangre afuera, ellos no veían qué estaba pasando. Sin embargo, ellos creyeron a lo que Dios les dijo. Y en esto es lo que yo me quiero apoyar. Ellos creyeron en lo que Dios les habló. Y lo que Dios te puede hablar y lo que Dios me puede hablar tiene poder. Lo que Dios dijo en la Escritura tiene poder. Y si el Señor habla que quiere levantar tu casa, que quiere bendecir tu vida, y si el Señor habla que Él perdona nuestros pecados, y si Dios habla que tiene algo nuevo para entregarte, es tiempo de creer, a pesar que hoy nuestros ojos no vean. La gente que estaba dentro de sus casas no veían qué pasaba afuera y tampoco veían la sangre que estaba en los marcos, porque la sangre estaba del lado de afuera. Sin embargo, había protección porque ellos creyeron en lo que Dios les dijo. Entonces yo quiero animarte a que creas a lo que Dios te habla. Crea lo que Dios te diga. Crea que Dios puede obrar en tu casa y librarte del mal y quitarte del peligro. Cree que Dios puede cuidar tus hijos. Cree que Dios puede cuidar tu matrimonio, que Él puede cuidar tus finanzas, que Él puede bendecirte en lo que hagas. Pero necesitamos creer. En este versículo 13 dice, veré la sangre y pasaré. No dice que vos tenés que ver la sangre. Dios le dice, veré yo la sangre y pasaré de largo. Haré que lo malo pase y toque a otros, pero a ti no te va a tocar. Y en estos tiempos difíciles que vivimos, quizás con tanta ideología, quizás con tantas cosas que bombardean a través de la televisión, a través del internet, Dios es escudo alrededor de los que confían en Él. Dios te va a cuidar, Dios te va a librar y Él no va a permitir que lo malo penetre en tu hogar. Pero solamente nosotros debemos creer a ese poder grande de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en esa cruz, que es nuestro Cordero, Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero que derramó su sangre. Cuando Él muere en esa cruz del Calvario, Él compra nuestras vidas a un precio tremendo. Él ocupa nuestro lugar y en eso Él trae victoria para nuestras vidas. Solamente Dios está queriendo que creamos en Él y creamos en su poder. Y quisiera que veas el gran amor que Dios tiene en este acto. Dios tiene un amor tan grande al morir por cada uno de nosotros en esa cruz. Nadie jamás te podrá amar como Él lo ha hecho. Yo amo a mi esposo y lo amo muchísimo. Estoy de novia desde que yo tenía 14 años. Este año cumplimos 30 años de casado, más los años de novia. Hace un montón que estamos juntos. Pero, ¿sabes una cosa? Dios lo ama mucho más de lo que yo lo puedo amar. Gracias, Señor. Gracias que Él nos ama. Nosotros tenemos un amor imperfecto. Nuestro amor a veces es limitado, pero el amor de Dios es tan grande que Él fue capaz de dar su único hijo para que ocupara nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Si la sangre de esos corderos que habían sido matados por familia para pintar luego los dinteles, si esa sangre no hubiera pintado los dinteles, no se hubiera aplicado como el Señor mandó, esa sangre no hubiera librado del mal a esa gente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Lo mismo sucede si Cristo muere en esa cruz del Calvario, derrama su vida, y si nosotros no creemos en el poder que Él tiene y en el poder de esa sangre no nos limpia de nuestros pecados. Y quiero decirte algo que me impactaba mientras leía. No hay pecado más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay cosa mala que hayamos hecho que esa sangre no la pueda limpiar. Y quizás en nuestra mente no alcanzamos a entender de decir cómo una sangre me va a limpiar. Porque generalmente si nosotros tenemos que limpiar algo, ¿con qué lo vamos a hacer? Con agua, no con sangre. Pero esto no es algo a nivel físico. Ahora ya no hace falta que nadie más derrame su sangre, no hace falta que ningún animalito derrame sangre, no hace falta que ningún hombre derrame sangre. Cristo, siendo Dios, que se hizo hombre, Él derramó la única sangre que nos puede limpiar de nuestros pecados.
Pero lo que trae aliento a mi vida es que no hay pecado tan grande que esa sangre no pueda limpiar. No hay pasado tan fracasado que esa sangre no pueda limpiar. No hay maldición tan grande que vengamos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Quizás por macanas de ellos o macanas nuestras. Pero no hay nada que pueda ser más poderoso que la sangre de Jesucristo en la cruz. Y esa sangre Dios la tiene para tu vida y para mi vida, para que la tomemos, para que le digamos: Señor, yo creo en tu obra redentora y creo que ocupaste mi lugar en esa cruz y que esa sangre me limpia, rompe las maldiciones, esa sangre corta la maldad que puede venir incluso de generación tras generación, para que a partir de nosotros tengamos una generación limpia, a partir de nosotros nuestros hijos se levanten bendecidos, para que a partir de nosotros todo lo que ha sido malo y que ha venido repitiéndose, quizás vicios, quizás deudas, quizás divorcios, cada uno sabe de la familia que viene. Dios, a través de su obra preciosa en la cruz del Calvario, Él corta esas maldiciones y hace que a partir de ahí nosotros tengamos una nueva vida. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica. Solamente debemos creer. En En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, es muy conocido. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice Jesús, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El mismo Jesús dice: esta sangre que yo estoy derramando es para el perdón de los pecados. Esta sangre que yo estoy derramando es para que la gente no siga envuelta en su maldad. Gracias. Esta sangre que estoy derramando es para librarnos de toda maldad, de todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en nuestras vidas. Entonces está en nosotros en creer en esa obra de Cristo. Y quiero que veas el amor tan grande que Dios nos tiene. Dios como Padre entregara a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Entregarías vos a tu Hijo para que muriera por alguien que es ingrato? ¿Entregarías vos a tu hijo, o yo al mío, o a los míos, por alguien que es malo, que me lleva a la contra, que no me busca, que no me habla? ¿Harías eso con tu hijo? No, ninguno, ni locos. Sin embargo, miren el amor que Dios nos ha tenido, que Él entregó el único hijo para que muriera en esa cruz, en lugar nuestro, porque ese lugar, dice la palabra, nos correspondía a nosotros. Por nuestras maldades, por nuestros pecados. Ese lugar estaba para nosotros por las mentiras. Ese lugar estaba para nosotros por nuestros pleitos. Ese lugar estaba para nosotros por todo lo que veníamos acarreando vez tras vez, año tras año. Sin embargo, Cristo dio su vida en esa cruz por nosotros. Entonces en eso vemos el tremendo amor que Dios nos tiene. A pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que hoy podemos ser, a pesar de lo que tengamos y de lo que no tengamos, Dios nos ama con un amor eterno, y ese amor viene a nuestras vidas para envolvernos y levantarnos de cualquier situación en la que estemos. Solamente tenemos que creer, porque esto no es un rito, no es porque yo haga tal o cual paso, porque yo diga tal palabra mágica las cosas van a suceder. No es así. Yo creo en el poder de Dios. Creo que Él derramó su sangre por mí y me arrepiento de mis maldades. Señor, yo te pido perdón por lo malo que puedo haber hecho. Y esa sangre viene, me limpia, me lava y me capacita para seguir adelante en bendición. Es creer a lo que Él ha hecho. El pueblo de Israel pintó los dinteles de su casa y entraron y ellos nada veían. Sin embargo, Dios sí vio la sangre. Y eso me impacta. Nosotros no vimos la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ni vos ni yo, no existíamos. La podemos ver por películas, en pintura, pero no es la sangre real de Jesucristo. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es el relato de lo que pasó, que toda su sangre fue derramada, pero no lo vimos. Pero ¿saben lo que me gusta? Que el pueblo de Israel tampoco veía la sangre mientras que estaban dentro de la casa. Ellos tampoco la vieron. Sin embargo, Dios dice, yo la veo y yo te libro del mal. Y Dios a nosotros nos ve a través de esa sangre de Jesucristo. Cuando vos y cuando yo creemos en lo que Cristo hizo, cuando vos y cuando yo creemos que esa sangre tiene poder para lavarme de mis maldades,
Dios ya no me ve a mí como soy, la Gabriela con fallas, la Gabriela que se enoja, la Gabriela que critica, la Gabriela que se pone mal. Dios no me ve con todas esas fallas, Dios me ve a través de la sangre de Jesucristo. Dios me ve limpia. Y Dios hace que lo malo no pueda tocarme. Dios hace que lo malo no pueda traspasar a mi vida, porque Él me guarda, Él me cuida, como lo hizo con el pueblo de Israel. En Juan 3:16 dice, gracias, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Cristo, no te hace falta hacer otra cosa más que creer. Cree en Cristo. Y ese poder, ese creer en ese poder te librará del mal, te librará de todo lo que el enemigo quiere hacer. Seguimos ahí en Éxodo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y en eso me quiero parar un ratito. Y esa sangre, eso que has creído, será por señal ahí en la casa, en donde estés. Lo que Dios tiene para tu vida puede alcanzar tu vida y te puede alcanzar en tu casa. Lo que Dios tiene no solamente es para este lugar. Lo que Dios tiene no solamente es para estar dentro de templos. Dios quiere bendecirte aún dentro de tu casa. Dios quiere bendecirte ahí en la intimidad de tu hogar. Ahí cuando te sentás a la mesa. Ahí cuando estás con tus hijos. Ahí quizás cuando estás con tu esposo o con tu esposa. Ahí Dios quiere obrar. Él quiere bendecir. Él quiere restaurar nuestra relación familiar. Él quiere restaurar la relación de padres con hijos, de hijos con padres. Él quiere obrar y bendecir tu vida. Dice, y la sangre será por señal. Lo que Cristo hizo en la cruz es la señal del amor más grande y que Él quiere bendecir tu vida. Él quiere obrar en tu vida. Quiero dar unos pequeños ejemplos más, aparte de lo que Dios quiere hacer en nuestra casa. Quiero leer en Hebreos, está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, está hablando de la sangre que Cristo derramó en la cruz, dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Hasta ahí nomás. O sea que cuando esa sangre nos limpia, cuando esa sangre nos purifica, ¿saben lo que hace esa sangre? Nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios. Esa sangre de Jesucristo nos hace aptos para ser mejores padres. Lo que Cristo hizo en la cruz nos hace aptos para ser mejores esposos, para trabajar de una manera mejor. Esa sangre, cuando nosotros le damos lugar para que nos limpie de nuestros pecados, dice que nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es aquella por la cual Dios te creó. Y si hoy tenés esposo, hoy tenés esposa, la idea es que lleves adelante ese matrimonio. La idea es que crías a tus hijos de tal manera que el día de mañana esos hijos puedan ser para bendición en donde estén. Entonces, cuando nosotros aplicamos esa sangre de Cristo, creemos en ese poder de la sangre de Jesucristo, esa sangre nos habilita a cumplir propósitos. Y yo siempre sé decirle, Señor, no sé el día que me voy a morir, no sé. Y si lo voy a hacer de acá a muchos años o de acá a poco, quisiera hacer todo aquello que Dios planeó que yo hiciera. Quisiera poder haber sido de bendición para cada persona que Dios quería que fuera de bendición. Pero está en cada uno de entender, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario y me habilita para cumplir propósito. Me habilita para tener una vida con sentido. Porque cuando yo cumplo propósito, cuando vos cumplís propósito, estás teniendo una vida con sentido. ¿Cuántas veces la gente pregunta o dice, no sé qué hacer con mi vida? No sé para qué existo?
Quizás como mujeres muchas veces pensamos, solamente existo para limpiar un piso, solamente existo para cocinar. Quizás el hombre se pregunte, solamente existo para trabajar, o en lo que hagas en lo cotidiano hay algo mayor todavía. ¿Y sabes qué te habilita a alcanzar eso mayor? No es dinero, no es una llave, no es algo mágico, es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros la tomamos para nuestras vidas y creemos que Él nos limpia de nuestros pecados, esa sangre nos habilita para cumplir el propósito eterno. Entonces, si hoy te sentís sin rumbo, si hoy te sentís que decís, ¿y para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir? Lo que te puedo alentar y decirte es, volvamos a Cristo. Le digamos, Cristo, ven a mi corazón, creo en lo que hiciste en esa cruz, creo en el poder de la sangre que derramaste y me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he podido hacer. Límpiame con tu sangre y que eso me habilite a activarme en el propósito eterno. Vamos a leer otro versículo más, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 19 al 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Saben? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vamos a poner un poquito de historia. En la antigüedad había un templo, y en el templo no todas las personas podían llegar a la presencia de Dios, y dice que había un velo. Había como una cortina que separaba donde estaba la misma presencia de Dios. Y dice que en el mismo momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó, pero no es que se rasgó porque alguien agarró esa cortina y la rasgó desde abajo para arriba. El velo se rasgó desde arriba para abajo. Hoy vos y yo tenemos acceso a entrar a la presencia de Dios. Cuando vos y yo decidimos orar, Dios nos escucha. No necesitamos buscar a otra persona para que Dios nos escuche. Dios escucha tu oración. Estés en tu casa, estés en el trabajo, estés manejando, vayas en el colectivo, estés cuidando a tus hijos. Dios escucha tu oración. Y eso lo hace la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y Dios nos mira aceptables a Él. Y podemos llegar y hablar delante de Dios. Otro versículo, que es el anteúltimo, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué cosa nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Dice la palabra que con la sangre que Cristo derramó en la cruz, cuando nosotros creemos en esa obra que Él hace, Él nos habilita como reyes y sacerdotes. Y en esto no es que nos vamos a ir a Inglaterra y lo vamos a correr al rey que está de turno y le vamos a decir, dame tu corona. No es eso lo que Dios está diciendo. Dios nos hace reyes y sacerdotes. Un rey es alguien que gobierna, un rey es alguien con autoridad. Y Dios te habilita de esa manera para que vivas con autoridad, para que ninguno de nosotros seamos vencidos por la mentira. Un ejemplo, para que con mi matrimonio yo no tenga que buscar a otros hombres. Dios me va a ayudar a mí a gobernar y estar por sobre toda situación que me quiera tentar para desviarme de mi matrimonio. Yo voy a reinar sobre esa situación y el pecado no me va a doblegar. ¿Se entiende el ejemplo? Si estoy siendo tentada para robar, si estoy siendo tentada para mentir, si estoy siendo tentada para hacer algo que es incorrecto, eso que Dios pone en nosotros como reyes y sacerdotes nos eleva de nivel para que el mal no nos venza, sino que nosotros venzamos el mal con lo bueno. De esa manera Dios nos hace reyes y sacerdotes. No es para ponernos en nuestra casa y a ver quién más manda. Yo soy más rey que vos, yo soy más reina que vos y hay una guerrita de reyes. No es eso. Dios nos pone como reyes y como sacerdotes para que podamos gobernar por encima de las situaciones cotidianas que nos tocan vivir. ¿Cuántas cosas tenemos que decidir en el día? Y quizás muchas veces terminamos teniendo una mala decisión que luego con el tiempo nos arrepentimos. Bueno, si buscamos de Dios, Dios nos capacita, nos habilita para que podamos reinar sobre toda decisión y tomar la mejor decisión para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestros hijos, para el futuro de ellos.
pero tenemos que tomar la obra redentora de Cristo en la cruz. Y el último versículo, Colosenses 1:20, y este me gustó mucho, dice: y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar con Él mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Hoy este versículo me impactó un montón. ¿Cuántas cosas hay que están en guerra? ¿Cuántas cosas hay? Y no nos vayamos a Ucrania, no nos vayamos a Rusia, vayamos a casa. Estoy hablando de nuestra casa. ¿Cuántas cosas hay que a veces nos tienen en conflicto? Que uno tira para acá y el otro tira para allá. Y estamos, no, que como yo quiero, no, que como vos querés. Y no hay paz. Pero dice que Cristo, por su obra en la cruz, por su derramar de sangre, y nosotros creer a lo que Él hace, Él nos atrae primero a Él y pone paz entre ambas partes. Él nos lleva a paz. Y ese es el poder que tiene su sangre. Dice: y por medio de Él reconciliar con Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y me tomo de esto para mis oraciones, me tomo de esto para todo conflicto entre personas, me tomo de esto para que aquellos que se apartaron de Dios, para que aquellas personas que dejaron de creer en Dios porque quizás fueron defraudadas o lo que haya sido, mediante la sangre de Cristo, Dios los vuelva a Él mismo y por esa sangre haya paz en ese conflicto. Entonces yo no sé qué conflicto podés estar atravesando, pero te animo que creas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te animo que creas que puedes comenzar de nuevo, que Él puede habilitarte para algo mejor, que si hay cosas malas que han pasado, Él te puede ayudar a cambiarlas y que Él tiene un futuro mejor para cada uno de nosotros y aún mejor para nuestros hijos. Solamente Él está queriendo que creamos en Él, que creamos, que le busquemos, que estemos en comunión con Él y que permitamos que esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y que volvamos a creer en ese poder que tiene la sangre. Quizás para nuestros ojos físicos y para nuestra cultura no entendemos el poder de la sangre, quizás no entendemos que esa sangre nos puede limpiar, pero quiero decirte que en fe creas lo que Cristo puede hacer en la cruz del Calvario a través de esa sangre. Él dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre para levantarnos y para que tengamos vida eterna. Así que te animo, te aliento a que te tomes de Dios, que creas que Él te ama. No interesa lo que hayamos hecho, no interesa nuestra condición. Si venimos a Él, Él nos acepta como un padre a un hijo que lo acepta con brazos abiertos. Mis hijos son grandes, pero recuerdo cuando eran chiquitos, y veo que ustedes tienen chicos, qué lindo es cuando quizás el niño viene corriendo con sus brazos abiertos. ¿Y qué hace el papá o la mamá? ¿Indiferente así? No, nos derrite el corazón. Y cuando ellos vienen corriendo con sus brazos abiertos, ¿qué hacemos nosotros? Nos agachamos y abrimos nuestros brazos para recibirlos. De igual manera Dios hace con nosotros. Él nos ama más que nadie y Él nos ama con un amor eterno. Él está queriendo que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Él está queriendo que creamos en el amor que Él nos tiene y que creamos en su obra redentora de la cruz. Así que espero haberme hecho entender. Si yo no he sido clara, como siempre digo, pido que el Señor te hable en esta noche. Que el Señor quizás cuando llegues a tu casa traiga lo que hoy se compartió. Lo que sí te voy a pedir que te puedas poner de pie y vamos a estar orando. En primer lugar, invitar a que Cristo venga a gobernar nuestras vidas. Que si no, esa sangre no tiene efecto, no tiene poder. Que es lo mismo si la sangre estuviera fuera de esos dinteles que Dios mandó pintar, es imposible que esa sangre hiciera efecto. Si nosotros no tenemos esa sangre limpiando nuestras vidas, es imposible que haga efecto. Así que ahí donde estás, no sé si ya algún día has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que puedas hacer esta oración conmigo si deseas. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas, por todos nuestros errores. Y reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres soberano y creemos, Cristo, que tú ocupaste nuestro lugar en esa cruz del Calvario.
Señor, gracias por cada gota de tu sangre que derramaste. Señor, gracias. Gracias porque esa sangre trae perdón a nuestros pecados. Señor, y hoy nosotros nos arrepentimos de todas nuestras maldades. Nos arrepentimos, Señor, en nombre nuestro y de toda nuestra casa, de toda maldad. En el nombre de Jesús, y te reconocemos a ti, oh Cristo, como nuestro único Dios y como nuestro único Señor. Señor, y queremos que esa sangre nos limpie. Queremos que tu sangre nos habilite para cosas mayores. Queremos que dar cuenta, Señor, contigo para que venga bendición a nuestras casas. Señor, y así como las casas en Israel fueron marcadas por la sangre del Cordero, de esa manera, Señor, la marca está en nuestros corazones. Esa marca la queremos llevar, oh Dios, a nuestros hogares. Queremos que tú seas escudo alrededor de cada casa de los aquí presentes. Señor, y que el mal no pueda penetrar. Que lo malo, Señor, no dañe a los hijos. Que todo lo que sea malo, violencia, mentira, perjuicio, todo quede fuera. En el nombre de Jesús, y que los hogares puedan ser levantados. Y que todo lo malo que pueda traer esta sociedad no penetre en nuestros hogares. Señor, levantamos nuestras casas y las ponemos en tu mano. Y que esa marca de tu sangre preciosa que vino a nuestro corazón podamos conservarla día tras día en nuestros hogares, para que todo lo que se levanta para dañar nuestro hogar no pueda penetrar a nuestros hogares, no pueda tocar la vida del matrimonio, no pueda tocar la vida de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que tú en nosotros pongas el propósito eterno. Activa, Señor, tu propósito. Activa en nuestras vidas el propósito. Que ninguno de nosotros se sienta vivir sin sentido. Que en nosotros salga toda palabra de decir no sé para qué vivo, no sé para qué existo. Señor, que en esta noche tu sangre preciosa nos habilite a cumplir el propósito eterno. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu obra, y Espíritu Santo, esta palabra que se comparte, la ponemos en ti para que tú nos hables en esta noche, para que tú, Señor, tu palabra penetre en nosotros mientras estemos durmiendo, mañana cuando nos levantemos y el resto de la semana. Señor, que tu palabra siga hablándonos. Oh Dios, gracias te doy por todo lo que harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén.